Bueno, muy buenos días a todos. El viernes, el viernes es la prueba, entiendo, ¿verdad? A la hora de clases, ¿sí? Sonjin, ¿me escuchó? Ahora sí, es que antes era problema de mi audífono que se escuchó mal unos Ah, momentos. ya, perfecto. El viernes es la prueba, ¿no? Sí, el Sí, viernes. profe. Sí, el Sí, viernes. profe. Muy bien. Ok, entonces el viernes la prueba, yo la voy a subir al Ucursos, ustedes la bajan desde el Ucurso y la suben también al Ucurso como siempre, ¿ok? Bien, la materia que entra en la prueba del día viernes, como lo hablé el otro día, es fuentes, bueno, la parte introductoria, fuentes del derecho internacional, hasta la relación del derecho internacional con el derecho interno. Toda esa materia, esos dos grandes capítulos son los que entran en la prueba. ¿Ok? Eso era para que no tuvieran tanta materia, ya que estamos bien avanzados en el curso. De hecho, el curso termina el 25 de junio, no queda nada. Paulina. Hola, profesora. Hola, Paulina. La prueba va a ser preguntas de desarrollo, así como de explicar la materia o de aplicación con casos. Bueno, mi idea es hacer una mezcla, es decir, probablemente unos casos, unas situaciones para que ustedes las analicen y tal vez algún par de preguntas de materia cortito, ¿ya? No he redactado la prueba todavía, pero esa es mi idea de hacerlo de aquí al viernes, ¿ya? Combinar las dos cosas que tú señalas. ¿Y cuánto tiempo tendríamos, profe? Bueno, normalmente esto es a la hora de clase, entonces debería ser una hora, ¿ya? Em, Tal vez les tome unos minutos más y dure una hora y 15 minutos, ¿ok? Máximo, ¿ya? Ya, Supongo, porque no me puedo pasar a la clase siguiente. Ustedes tienen clase después del el día viernes, ¿no? Después de la clase de internacional. Sí, Benjamín me dice que sí. Entonces, una hora y cuarto máximo, ¿ok? Así que no puedo hacer un caso tan largo. No me puedo demorar, no puede ser una prueba de 2 horas, ¿ya? Bien, pero ahí voy a tratar de idear algo para que les alcance una hora y cuarto máximo. Y llegan 5 minutos tarde a su otra clase. ¿Ok? Bien. Vamos a la clase de hoy. Vamos a hacer una recapitulación. Hemos estudiado fuentes. Ya, perfecto. Luego estudiamos sujetos. Ya, perfecto. Más o menos perfecto porque no hablé tanto del individuo, así es que en alguna clase posterior algo hablaré del individuo como sujeto. Pero tenemos esos dos pilares importantes. Y lo último que vimos fue responsabilidad. ¿Qué pasa si se viola el derecho internacional? Ahora, como tenemos distintos posibles sujetos obligados, el Estado es uno, el más importante. También hay organizaciones internacionales y también hay individuos. De estos distintos sujetos pueden ser titulares, por así decir, de obligaciones. Entonces, bajo el derecho internacional. Si tienen obligaciones bajo el derecho internacional, entonces son susceptibles de incurrir en responsabilidad si violan esas obligaciones. Bien, lo que analizamos en las clases pasadas, que son los artículos sobre responsabilidad de los estados por hechos ilícitos, son reglas que se aplican a los estados. Y porque sigue siendo el estado el sujeto más importante, ¿verdad? Pero si consideramos que las organizaciones internacionales y los individuos también son susceptibles
de incurrir en violaciones del derecho internacional, tenemos que concluir que también entonces son susceptibles de generar responsabilidad internacional. Y aquí hay un tema muy interesante, nosotros no vamos a entrar en detalle, pero es para que ustedes sepan que siempre surgen temas nuevos en derecho internacional. Pero las organizaciones internacionales, si esas organizaciones son sujetos de derecho internacional y por lo tanto pueden violar obligaciones de derecho internacional, entonces necesariamente deberíamos hacernos cargo de la pregunta sobre su responsabilidad. ¿Pueden las organizaciones internacionales incurrir en responsabilidad? Y la respuesta es obviamente que sí. Sin embargo, el derecho internacional clásico está diseñado para ser un sistema jurídico que regula las relaciones entre estados. Entonces, la evolución de las normas que se aplican a las organizaciones internacionales ha sido mucho más lenta y hay muchos vacíos. Entonces, pongámonos en el caso de las Naciones Unidas. Las Naciones Unidas son, ¿verdad? Es una organización internacional, la más universal que conocemos, con unos 190 y tantos estados parte. Bueno, la Organización de las Naciones Unidas podría incumplir obligaciones de derecho internacional. Bueno, como sujeto de derecho internacional que es, la respuesta es sí. Pero luego tenemos el problema de cómo se regula esa responsabilidad internacional. Entonces, por eso los artículos sobre responsabilidad internacional de los estados señalan ellos no están previstos para ser aplicados a organizaciones internacionales, pero por lo menos tienen conciencia estos artículos de que existen organizaciones internacionales allá afuera que podrían incurrir en responsabilidad. Gustavo, ¿quieres hacer una pregunta? Sí, profe. ¿En qué afecta los miembros de las organizaciones internacionales, por ejemplo, Naciones Unidas y otras naciones como la Liga Árabe? Están formados por estados, por lo tanto, regularlas a ellas podría ser también regular a los estados. Bueno, tu pregunta es absolutamente pertinente. Esos son el tipo de problemas adicionales que genera la responsabilidad internacional de las organizaciones internacionales. Entonces, para terminar la idea que estaba señalando, en primer lugar, los artículos sobre responsabilidad de los estados no regulan en detalle, no regulan de hecho, no se aplican directamente a las organizaciones internacionales. De hecho, si ustedes miran el artículo 57 de los artículos de responsabilidad, dicen, estos artículos son sin perjuicio de cualquier cuestión de la responsabilidad bajo el derecho internacional de las organizaciones internacionales. Y tampoco se aplican a la responsabilidad de los estados por la conducta de una organización internacional. Entonces, el tema de la responsabilidad de las organizaciones quedó fuera, no regulado por esos artículos. Ahora, los artículos contienen una serie de principios generales. Es muy probable que muchos de esos mismos principios también se van a aplicar a las organizaciones internacionales. El tema va a ser qué pasa con los problemas específicos de las organizaciones internacionales. Entonces, por ejemplo, si uno hablara de los requisitos de la responsabilidad, violación de una obligación internacional, atribuible, ¿verdad?, al sujeto al que yo quiero hacer responsable, deberíamos concluir que esos dos requisitos claramente también son aplicables a las organizaciones internacionales. ¿Dónde se producen los problemas mayores? Los problemas mayores van a surgir en lo que señala Gustavo. Por ejemplo, una pregunta de la que señala Gustavo. La organización puede ser responsable, pero ¿qué pasa con los estados que han constituido esa organización? Es la misma pregunta que ha surgido en derecho interno con la responsabilidad de las sociedades comerciales. Yo, con un grupo de amigos, creo una sociedad comercial, Fuentes y Compañía. Esa sociedad comercial no paga sus deudas.
el acreedor podrá perseguir la responsabilidad de la sociedad comercial, que tiene una personalidad jurídica, ¿verdad?, separada de la mía y de todos mis amigos con los cuales hicimos la sociedad. Pero la pregunta es, ¿y se podrá perseguir la responsabilidad pecuniaria de esa sociedad en el patrimonio de cada uno de los socios? Entonces, esa misma pregunta surge también en derecho internacional. Supongamos que una organización internacional incumple el derecho internacional. ¿Puedo perseguir después la responsabilidad de cada uno de los Estados miembros? Y aquí cobra particular importancia el hecho de que la personalidad jurídica de la organización es diferente, separada de la personalidad jurídica de cada uno de sus miembros. Y en derecho internacional, en general, se acepta como consecuencia de esa distinción que en principio la responsabilidad de la organización es diferente y separada de los actos que han podido incurrir los estados parte. Es decir, por el solo hecho de ser miembro de una organización, no necesariamente puedo perseguir esa responsabilidad en los estados parte que han constituido esa organización. Pero todo esto que yo les digo, teoría, porque esto habría que verlo finalmente en la práctica de los estados que demandan a organizaciones internacionales o estados que demandan a organizaciones internacionales y cómo se va desarrollando la práctica judicial. Y ahí hay un segundo problema. El segundo problema es que es difícil llevar a las organizaciones internacionales ante tribunales porque en general no existen tribunales donde llevarlos. Por ejemplo, si ustedes miran la Corte Internacional de Justicia y ven el estatuto de la Corte Internacional de Justicia, en materia contenciosa, es decir, demandas que se pueden recibir, no las opiniones consultivas de la Corte, pero las demandas, lo contencioso, los litigios, lo que dice el estatuto de la Corte Internacional de Justicia es que solamente conoce de causas, de litigios entre estados. Es decir, yo no puedo demandar a una organización internacional ante la Corte Internacional de Justicia. Tendría que haber una corte internacional en que el estatuto de esa corte le permita conocer casos contra organizaciones internacionales y además esa organización aceptar la jurisdicción, cosa que no ocurre. Entonces, ese es el problema. Pongámonos ahora en algunas situaciones específicas de organizaciones internacionales y su responsabilidad. Las Naciones Unidas es muy susceptible, está muy susceptible a recibir acusaciones de violar el derecho internacional. ¿Por qué? Bueno, las Naciones Unidas, ustedes ven, tiene como propósito preservar la seguridad y la paz internacionales y cuenta con una serie de competencias para poder hacerlo. Tiene distintos órganos. Uno de los más importantes, el Consejo de Seguridad. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas puede tomar decisiones relativas a la mantención y la restauración de la paz internacionales. Dentro de esas medidas que puede tomar está autorizar el uso de la fuerza armada. Por lo tanto, podrían haber actos de fuerza administrados, gestionados, comandados por Naciones Unidas. Los cascos azules que ustedes conocen y que ven muchas veces en el diario son fuerzas armadas de distintos países que son puestas a disposición de las Naciones Unidas, pero quedan bajo el comando de unidades militares que para los efectos funcionarios, o sea, actúan, o por lo menos son, se entiende que son mandatados por la organización. Entonces puede haber un general norteamericano, pero para los efectos cascos azules, actúa como un general bajo el paraguas de Naciones Unidas. ¿Ok? Bien, esas fuerzas armadas pueden cometer distintos tipos de abusos y violaciones del derecho.
y violaciones del derecho internacional, como podría ser un crimen de guerra. Supongamos que esas Fuerzas Armadas violan a las mujeres en un determinado lugar donde están ejerciendo este mandato de pacificación o de uso de la fuerza. La violación es un crimen de guerra. La persona perjudicada, la víctima de este delito, ¿dónde puede demandar la responsabilidad internacional de la organización? No hay un tribunal. Ven ustedes en el nivel internacional. Así que ahí hay un primer problema. Segundo problema que se suscita con hechos como la responsabilidad es de Naciones Unidas o es del Estado al cual pertenece ese militar, porque esas Fuerzas Armadas tienen una nacionalidad. Han sido puestas a disposición de Naciones Unidas, pero puede ser un soldado chileno, un soldado uruguayo, un soldado norteamericano, un soldado holandés. ¿Se podrá demandar también al Estado al cual pertenece ese militar, ese soldado, esos soldados? Y hay una pregunta, ven ustedes, ¿habrá responsabilidad conjunta? ¿Qué va a decir el Estado? Va a decir, bueno, mire, yo no tengo nada que hacer aquí, ese militar actuó bajo o estaba bajo la supervisión de un general, de un comandante, etcétera, y ese comandante a su vez estaba bajo el paraguas de autoridad de Naciones Unidas. Bien. Así es que esos son los problemas. Estas cosas están hoy día haciéndose cada vez más comunes en los casos de fuerzas de paz, de cascos azules, las operaciones de paz. Hay casos que se han dado en África, en Asia, en Latinoamérica, en distintas partes donde operan estas fuerzas de paz. Tenemos un caso más o menos reciente que tiene que ver con soldados holandeses por la matanza de Srebrenica en Yugoslavia, en que estos soldados, al parecer, no evitaron la matanza realizada por fuerzas serbias, sino que colaboraron con ellas al colaborar en el secuestro de estas personas que fueron asesinadas, niños, viejos, adultos, hombres, asesinados por los serbios. Y el tema es, ¿quién responde? Responde Naciones Unidas, porque estos eran cascos azules de Naciones Unidas, que cometieron este abuso. Responde Holanda. Y bueno, como no se puede demandar a Naciones Unidas, efectivamente las víctimas, las llamadas madres de Srebrenica, demandaron a el ejército holandés. ¿Dónde? No lo pueden demandar en los tribunales del lugar donde ocurrió el delito, porque hay otro problema aquí con el tema de la responsabilidad, cuando se quiere perseguir la responsabilidad en un tribunal nacional, no en un tribunal internacional. El problema con los tribunales nacionales es que hay una figura del derecho internacional que se conoce como la inmunidad de jurisdicción. ¿Verdad? Ustedes han escuchado hablar de eso. Los tribunales de un Estado no pueden juzgar los actos de otro Estado por el principio de igualdad jurídica entre los Estados. Ningún Estado es superior o está sometido a otro Estado, a las autoridades de otro Estado. Por eso existe este principio de inmunidad. Entonces, no funcionaría demandar al ejército holandés en Yugoslavia ante los tribunales del territorio donde ocurrió el delito por operación de esta inmunidad. Así es que lo único que iba quedando era demandar al ejército holandés en Holanda. Y allí entonces surgió esta pregunta: ¿son actos por el cual debe responder el ejército holandés, Holanda, o son actos imputables a Naciones Unidas? Si son actos imputables enteramente y con exclusión del Estado holandés solamente a Naciones Unidas, entonces de nuevo tendríamos un problema, porque las organizaciones internacionales, del mismo modo que los Estados, también gozan de inmunidad ante los tribunales nacionales.
O sea, se aplica el mismo principio. Así es que ese es el tipo de cuestiones que surgen hoy día en estas materias. Vamos a revisar el tema de inmunidad con mucho más detalle en la próxima semana, de hecho, no queda nada, ¿ya? Así es que quedo aquí para simplemente demostrarles o terminar el tema de responsabilidad señalándoles que las reglas de responsabilidad de los estados no son no tienen ellas, no regulan todos los problemas que pueden surgir, porque como ustedes ven, en la medida que también hay responsabilidad de organizaciones internacionales y que tenemos organizaciones internacionales al lado de los estados, se producen estos problemas. Y para terminar, solamente una pequeña colofón de este tema, es que también hoy día en derecho internacional sabemos que tenemos el concepto de crimen nacional aplicable a sujetos, individuos privados, a las personas. Esta idea de que existe una noción de crimen internacional tiene que ver con un derecho penal internacional. Más allá de las responsabilidades civiles que pueden incurrir los estados, las organizaciones internacionales, hay una pregunta también penal. ¿Podemos nosotros, las personas individualmente consideradas, ser sujetos activos de delitos establecidos bajo el derecho internacional? Esta idea comienza con la Segunda Guerra Mundial, de hecho. En vista de que se cometen crímenes de guerra. No es que antes hayan cometido crímenes de guerra, pero la idea de legislar sobre esos crímenes de guerra toma mucha fuerza con la Segunda Guerra Mundial. Después de la Segunda Guerra Mundial, las potencias vencedoras intentaron castigar estos crímenes de guerra. Como eran las potencias vencedoras, obviamente que los imputados por esos crímenes de guerra fueron personas pertenecientes a los países perdedores de la guerra. Y por eso tenemos dos tribunales que se establecieron por acuerdo entre las potencias vencedoras, que son, por una parte, el Tribunal de Nuremberg, a juzgar a los crímenes de guerra nazi, y por el otro lado, el Tribunal de Tokio, para juzgar a los criminales de guerra japoneses. Pero no hubo un tribunal que pudiera juzgar los crímenes de guerra de las fuerzas aliadas, sin perjuicio de que las fuerzas aliadas también cometieron crímenes de guerra. De hecho, la Segunda Guerra Mundial termina con un gran crimen de guerra, ¿no? ¿Cuál es ese crimen de guerra? ¿Cuál termina la Segunda Guerra? Las bombas de Hiroshima y bombas. Nagasaki. Exactamente. Las dos bombas nucleares lanzadas por Estados Unidos sobre ciudades japonesas, matando y causando daño y sufrimiento a la población civil. Eso es un crimen de guerra. Pero obviamente ese crimen de guerra quedó impune. Bien, entonces vemos que al final de la Segunda Guerra Mundial está muy fuerte la idea de la responsabilidad individual, penal, ¿verdad? Bajo el derecho internacional. Es el derecho internacional que establece esta noción de crimen de guerra. Más allá de lo que puedan decir los códigos penales, la legislación penal de cada país. Así es que esa idea nos acompaña ya hace un tiempo y la Comisión de Derecho Internacional de Naciones Unidas estaba trabajando sobre esa idea desde su creación. La idea de establecer un tribunal para poder juzgar criminales de guerra. O sea, no solo criminales de guerra, sino que también la noción de crimen bajo el derecho internacional. La noción de un crimen bajo el derecho internacional no solo se aplica a los crímenes de guerra, que son los primeros que surgen en la cultura del derecho internacional. También tenemos hoy día otros crímenes más allá de los crímenes de guerra.
y que tienen una entidad propia. Bueno, el crimen de los crímenes, como se le llama, surge también esta idea con la Segunda Guerra Mundial, es el crimen de genocidio. Entonces, genocidio tiene como un capítulo aparte, porque es el crimen más obvioso, más allá de la guerra, ¿no? Querer destruir a todo un grupo de personas por razón de su raza, por razón de su religión, por razón de su sexo. Y eventualmente, aunque hoy día no está claro, por razones políticas. ¿Ya? Y también un crimen que es originalmente también estaba junto con los crímenes de guerra, pero que se ha independizado, la tortura. También un crimen bajo el derecho internacional. Todo esto lo podemos encerrar en el concepto de crímenes contra la humanidad. ¿Ok? La idea es cómo perseguirlas a nivel internacional, porque normalmente, o muchas veces, estos crímenes son realizados al alero de la legislación de un país, que convierte estos crímenes en lícitos bajo el derecho doméstico. Es decir, los nazis y su solución final actuaban bajo el alero de la legislación alemana, cumplían órdenes bajo la estructura del ejército alemán. Entonces, probablemente su defensa es, yo no cometí ningún crimen, yo solamente cumplí órdenes bajo mi derecho. Es lo que dice Eichmann. Cuando Eichmann llega a Israel para ser juzgado, ¿qué dice Adolf Eichmann? Dice, yo no he cometido ningún crimen. Yo solamente cumplí las órdenes que me dieron mis superiores alemanes bajo el derecho. Entonces, la idea es que, sin perjuicio de lo que diga el derecho doméstico, estas conductas van a estar reguladas, sancionadas como crímenes bajo el derecho internacional. Pero ¿dónde los vamos a juzgar? Nuremberg y Tokio son tribunales ad hoc realizados por decisiones de las fuerzas que ganaron. Impuestas sobre Alemania, impuestas sobre Japón, porque habían perdido la guerra, no tenían mucho que alegar, digamos. Entonces la Comisión de Derecho Internacional comenzó a trabajar después de cuando ya se crea después de la Segunda Guerra Mundial, comienza a trabajar en la idea de una corte penal internacional. Y tomó mucho tiempo que esa corte se pudiera establecer. Lo que sí vemos es que los crímenes contra la humanidad no terminan en nuestro mundo. El ser humano es tremendamente violento. Uno no puede concebir a veces la violencia con la que pueden actuar personas individuales y grupos en determinadas situaciones. Por lo tanto, después de la Segunda Guerra Mundial y sin perjuicio del trauma que eso puede haber ocasionado en el mundo occidental, los crímenes de guerra se siguen cometiendo. Y no solo se siguen cometiendo en África y en Asia y en Latinoamérica, sino que se siguen cometiendo en Europa. Y bueno, el siguiente caso que ha remecido las conciencias de los europeos es el caso de la ex Yugoslavia. Una vez que cae el muro de Berlín, se diluye la Unión Soviética, entonces ocurre la disolución también de la ex Yugoslavia. Yugoslavia entonces es un estado que funciona bajo un gobierno central muy fuerte, que es el gobierno en principio establecido por el mariscal Tito, estado satélite, ¿verdad? Yugoslavia se convierte en un estado satélite de la Unión Soviética, aunque con algunas cosas bien interesantes, porque no era una economía centralmente planificada del mismo modo que la de la Unión Soviética. Yugoslavia fue un experimento interesante porque tenía una economía gestionada, que se llamaba algo así como de gestión, no sé exactamente el nombre, pero más que centralmente planificada, era organizada la administración de las empresas, etcétera, por los propios trabajadores. Entonces tenía cosas súper interesantes de gestión.
de la administración de las empresas. Entonces tenía cosas súper interesantes. Bueno, el tema en Yugoslavia es que bajo este estado muy fuerte, que además tenía el auspicio de la Unión Soviética y toda la fuerza militar que eso incluye, era la unificación de distintas regiones, muchas de ellas muy disímiles en cuanto a su, primero en cuanto a religión, también en cuanto a raza, porque había regiones más de, digamos decir, de ascendencia musulmana. Y esta amalgama, ¿verdad?, de distintas naciones estaba sujeta a este poder central que cuando se diluye, surgen entonces todos los nacionalismos. Y el problema es que surge con tanta fuerza y tanta violencia que se transforma en un nuevo escenario de genocidio en los años 90. Así que esto ocurrió ayer. No es que esto ocurrió a principios del siglo XX, no, esto ocurrió ayer. ¿Ya? Ustedes nacieron en el año 90 y... ¿cuándo nacieron ustedes? El 90 y... 2001. El 2001, 2001. ya, el 2001. Bueno, habrá alguno de ustedes que nació en 99, porque antes estudió ingeniería o entró a medicina o qué sé yo. Entonces, ustedes son, esa época, les puedo decir que crímenes se cometieron en el 92. O sea, 10 años antes que ustedes nacieran, 9 años antes que ustedes nacieran. No es tanto tiempo atrás. Y las consecuencias se siguen viendo hoy día, en que ustedes ya son jóvenes, pero saben que ayer, digamos, se siguieron cometiendo crímenes de guerra, que no es solo una cuestión de las películas de la Segunda Guerra Mundial. Así es que se cometieron asesinatos, homicidios, violaciones, tortura, campos de concentración, embarazos forzados, etc. Limpieza étnica. En las puertas de Europa, en Yugoslavia. Esto no fue en África, ¿ok? Esto fue en Europa. Y fue ayer. Entonces, ¿cómo responde la sociedad internacional, la comunidad internacional? Respondió de nuevo con esta idea de que los crímenes deben ser sancionados y crearon una corte. De nuevo, ad hoc, es decir, post-conflicto, porque todavía el trabajo de la Comisión de Derecho Internacional no llega a puerto en materia de establecer una corte penal internacional que pueda conocer de todo tipo de crímenes y que no sea, o sea, en cualquier parte del mundo y no sea ad hoc. Bueno, ¿cómo se crea el Tribunal para la ex Yugoslavia? Fíjense ustedes que se crea de una manera muy, muy rara. Se crea por resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Bien, esa corte existe hasta hoy, claro que cada vez más tiene menos casos. Se crea el año, si mi memoria no me engaña, se crea el año 93. Su sede está en Holanda. Y ha sancionado, ha podido juzgar a varios criminales de guerra famosos. ¿Ya? Bien. Luego también tenemos genocidio y crímenes contra la humanidad en África, particularmente que remeció mucho las conciencias, fue la matanza en Ruanda entre dos facciones de la población, entre Hutus y Tutsis, en que una minoría había ejercido siempre el poder. Entonces era la minoría, pero eran los que tenían el poder económico, político. Bueno, hay una revolución y la mayoría, que es de otro origen, intenta destruir étnicamente a la minoría. Y ese genocidio ocurre, digamos, es remecedor, no solo por torturar y matar gente, sino que también por la forma en que estos asesinatos ocurren, porque nos recuerda la barbarie de la que somos capaces, sin necesidad de armas ni grandes sofisticaciones.
de Ruanda remece porque estas matanzas se realizan con machete. Entonces, es como la forma más bárbara, ¿no? De simplemente cortarle la cabeza a la gente y matarlos. Bueno, eso también generó el establecimiento de una corte penal, la Corte Penal para Ruanda. Es la corte penal que más personas ha juzgado. Cientos de personas, no así Yugoslavia, ¿ya? El Tribunal para la ex Yugoslavia. Y esto es porque esta violencia estaba totalmente generalizada en toda la población. Bueno, esto llevó a la creación por un tratado, que es el Tratado de Roma, de la Corte Penal Internacional. Entonces, por fin, la idea que tenía la Comisión de Derecho Internacional de crear un tribunal penal que pudiera conocer la generalidad de las situaciones de crímenes contra la humanidad que se cometen en el mundo, se estableciera. Se estableció entonces por un tratado. Solamente obliga a los estados que han dado su consentimiento a ese tratado. Este tratado es el Tratado de Roma y la Corte Penal Internacional existe y funciona en Holanda también, en La Haya. Y bueno, y tiene su estatuto, y ustedes tienen aquí en la facultad, tienen un curso optativo, entiendo, de Derecho Penal Internacional, en el que se estudia cómo funciona esa corte, ¿ya? Porque hay que estudiar ahí cuestiones de derecho internacional y también cuestiones de derecho penal. Es decir, esto es derecho penal. Los jueces, los magistrados y juezas que son los que sancionan en la Corte Penal Internacional, aplican derecho penal. Entonces, básicamente las categorías de derecho penal, culpabilidad, qué defensas se pueden presentar, prueba, estatus de la prueba, que se aplica en derecho penal, que es mucho más alta que la prueba en un caso de derecho civil. Todo eso está regulado por el estatuto y por la práctica de esta Corte Penal Internacional. Bien, preguntas. Y si no hay preguntas, cerramos el tema entonces de la responsabilidad. Profesora, yo tengo una pregunta sobre un caso que me acordé y de hecho lo busqué porque me acuerdo que lo había leído, de unos militares chilenos que estaban bajo el control de las Naciones Unidas en una misión en Haití, y la noticia es como el 2019. Y me acuerdo que en ese momento se estaba hablando de qué iba a hacer Chile, como cuál era su responsabilidad respecto a estas personas. Y, bueno, porque habían cometido como crímenes de guerra en Haití mientras estaban en esta misión. Entonces quería saber Exactamente. qué pasó con este caso. Claro. Exactamente. Esta es una situación de la cual Chile debería estar muy consciente, porque Chile ha participado en varias operaciones de paz de Naciones Unidas. Esto quiere decir que el ejército y otras ramas de las fuerzas chilenas, militares y policiales, han participado de operaciones de paz, han participado en operaciones de paz en Latinoamérica, han participado de operaciones de paz en el Caribe, en Haití, han participado en operaciones de paz en Yugoslavia, fíjense ustedes, y han participado en operaciones de paz en África, Congo. Eso es un riesgo del cual las Fuerzas Armadas chilenas deberían estar conscientes. Cualquiera de esos funcionarios militares puede verse involucrado en una acusación de crímenes. Algunos van a ser crímenes tradicionales, otros van a ser, o podrían ser, descritos como crímenes de guerra. Entonces, la pregunta es, ¿hay o no hay responsabilidad del Estado? Y lo que demuestra la práctica que ya se ha ido creando en estas materias, es que la defensa de que las Fuerzas Armadas están sujetas al comando de Naciones Unidas no te protege del todo. ¿Ya? ¿Por qué? Cuando los países prestan sus Fuerzas Armadas a Naciones Unidas, celebran un acuerdo de
cooperación de fuerzas, ¿ya? Y ese acuerdo determina bajo qué control militar quedan sometidas las fuerzas. Pero no necesariamente eso excluye el tema de la responsabilidad. De hecho, es muy probable que las fuerzas chilenas queden sometidas, claro, al nivel mayor, a un general que esté a cargo de la operación de paz. Ese general puede tener otra nacionalidad, ¿verdad? Puede ser un general norteamericano, canadiense, australiano. Ok, pero para abajo, cada uno de estos grupos de militares va a estar sometido a sus propios superiores. Entonces, no es verdad que Chile no tenga ninguna responsabilidad en el control de esos militares o de esos policías, ¿ya? Así es que es muy posible, por lo que lo demuestran los últimos casos, ¿ya? Lo demuestra el caso de Holanda, en que finalmente el tribunal holandés determina una indemnización de perjuicios para ser pagado por el Estado holandés. Entonces, si bien Chile como tal no puede ser demandado en tribunales extranjeros, lo que sí puede ocurrir es que las víctimas demanden a Chile en tribunales chilenos, al Estado de Chile. Entonces, en el caso de Haití, eso es algo que puede ocurrir. Ahora, si la situación es conocida además por la Corte Penal Internacional, por ejemplo, en el caso de que así lo determinara la Corte, eventualmente también ahora la persona, el individuo, podría ser sujeto de un juicio de responsabilidad si es que el caso, la situación estuviera siendo conocida por este Tribunal Internacional. Así que aquí hay todo un área para investigar, como que se está haciendo camino al andar. Entonces, esto es una materia muy interesante, porque además conjuga derecho penal, derecho civil, por el tema de la responsabilidad civil, y también derecho internacional, como ustedes ven. Bien. Si no hubiera ninguna otra pregunta en estas materias tan interesantes, voy a pasar a un capítulo, a un nuevo capítulo en el curso, ¿ya? Así que ahora ustedes le van a poner ahí, lo van a subrayar. Vamos a estudiar ahora el tema de la jurisdicción del Estado, la jurisdicción extraterritorial. Estudiamos soberanía, ¿verdad? En algún momento dijimos, los estados tienen soberanía. ¿Sobre qué tienen soberanía los estados? Pregunta. Sobre su territorio y personas. Ya, Senjin, muy bien. Sobre su territorio, en principio, ¿verdad? Es obvio que tienen soberanía sobre un territorio, porque ya dijimos, ¿verdad? Cuando vimos los elementos del Estado, dijimos, bueno, hay un territorio. Y en ese territorio el Estado ejerce soberanía. Así es que, ¿qué significa que tenga soberanía sobre un territorio? Significa que puede legislar para ese territorio, administra ese territorio, controla ese territorio. Pónganle el nombre que ustedes quieran para el ejercicio del poder en su amplitud del Estado en un territorio. Legisla, administra, controla, soluciona los conflictos que se dan entre los sujetos dentro de ese territorio. Eso es ser soberano. Bien. Y la soberanía la podríamos mirar como un conjunto de poderes del Estado en un territorio. En el fondo, todos los poderes que tiene el Estado, legislativo, ejecutivo, judicial, militar. Y sobre los territorios habitan personas, así es que también esta soberanía se aplica a todos los que están dentro del territorio. Así es que los súbditos de ese territorio van a ser, bueno, en principio todos nosotros los chilenos que vivimos en Chile, respecto a la soberanía del Estado de Chile, y también todos los extranjeros que están hoy día en Chile,
si un extranjero comete un delito en Chile, va a ser juzgado por los tribunales chilenos. Todas las personas que están en el momento, la población de ese país, que está en ese momento en el país, en el territorio, está sometida al Estado que ejerce soberanía territorial. ¿Hasta dónde se extiende esta soberanía territorial? ¿Solo la tierra firme? Hasta territorio marítimo y Senji. aéreo. Ya. Se extiende a todo el territorio aéreo que está sobre el territorio de Chile, ¿ya? Hasta, bueno, hasta donde termina la atmósfera, porque después viene el espacio ultraterrestre, sobre el cual no sabemos a qué régimen jurídico está sometido, ¿verdad? Porque hay algunos estados que señalan que el espacio ultraterrestre es un patrimonio común de toda la humanidad, pero no todos los estados opinan lo mismo. Y también todo el territorio subyacente al territorio terrestre, es decir, también subterráneamente la soberanía se ejerce sobre todo el subsuelo. ¿Hasta dónde? ¿Hasta el centro de la Tierra será? Ok, ¿ya? Hasta antes que parta Afganistán, porque Afganistán está al otro lado nuestro, ¿no? En las antípodas. O sea, si uno pusiera una línea recta, ¿verdad? De Chile pasa al centro de la Tierra. ¿A dónde llega? Creo que llega a Afganistán, fíjese. Ok, así que antes de que crucemos el límite ahí en el centro de la Tierra, donde está el magma, y pasemos a Afganistán, hasta ahí llega Chile, parece. Tenemos el poder soberano hasta ahí. Todo esto es como ciencia ficción, porque obviamente que no podemos llegar tan lejos. Y en el mar, ¿hasta dónde se ejerce soberanía en el mar? 12 millas. Montserrat. Ah, perdón, Sunjin te ganó. Ya, 12 millas. Muy bien. 12 millas, Montserrat. ¿Por qué 12 millas? Que no estaba segura, según yo eran las 200, pero no. 12 nomás. Ya. 12. Ah, ya, el resto es como solo explotación de recursos. Exactamente. Entonces, 12 millas mar territorial sobre el cual se ejerce soberanía. Ahora, igual con algunas limitaciones, porque en ese mar territorial que nos pertenece, entonces ese sería el mar que tranquilo te baña, ¿ya? 12 millas. Pero hay algunas limitaciones al ejercicio completo de la soberanía en esa parte, que eso está regulado por la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. Por ejemplo, los buques de banderas extranjeras tienen paso inocente por el mar territorial, pueden navegar libremente, pero no pueden pescar. Y además hay ciertas limitaciones al ejercicio de la jurisdicción penal. Si se comete un delito en un barco extranjero en el mar territorial, no queda sujeto a la jurisdicción penal del Estado de la costa, del territorio, sino que a la jurisdicción de la bandera del barco. ¿Ya? Pero esos son detalles. El tema es que el mar territorial podemos considerar que es territorio chileno. Luego, tenemos que Chile, por ejemplo, ha reclamado una zona económica exclusiva en el mar que llega hasta la milla 200. Así es que tenemos 188 millas de zona económica exclusiva. Porque hasta la 12 es mar territorial, ¿verdad? Ya. ¿Y somos soberanos en esas 200 millas? O sea, en esas 188 millas, perdón. O sea, hasta la milla 200. ¿Somos soberanos en 188 millas después del mar territorial? La respuesta es, como ya lo adelantó Montserrat, no. No somos soberanos. No podemos ejercer el conjunto de los derechos que nos otorga la soberanía.
en forma amplia, sino que allí lo que tenemos es, como lo dijo ya la Montserrat, jurisdicción. Tenemos ciertos derechos. ¿Qué derechos tenemos, Montserrat, en las 188 millas siguientes a las 12 millas? La explotación de recursos marinos y como de recursos naturales en general. Ya, tenemos un derecho soberano, se le llama, ¿ya? O sea, eso quiere decir un derecho exclusivo para la exploración y explotación de los recursos naturales que hay en esas 188 millas, vivos y no vivos. Así es que, ¿quién puede explotar petróleo en las 188 millas? Chile. Chile es el dueño de ese derecho. ¿Quién puede pescar? Chile. ¿Quién puede generar energía con los vientos en esa zona? Chile. Solo Chile. Chile verá si le otorga el derecho a otro, ¿ya? Pero el derecho soberano es de Chile. Pero no es soberanía, porque la soberanía es el conjunto de los derechos de administración de un territorio. El conjunto, es como la propiedad. La soberanía es como la propiedad. E imagínense ustedes que la jurisdicción son como los distintos derechos que tiene la propiedad, pero individualmente considerados, ¿ya? Es como cuando un propietario le entrega a otro un derecho de uso, el propietario es el soberano, pero el que tiene el derecho de uso no es soberano, tiene solo un derecho de uso, separado del el conjunto de los derechos de la soberanía. Eso, la analogía con la propiedad es súper buena, porque la propiedad a veces se conceptualiza como un bundle of rights, o sea, un ramillete, un conjunto de derechos, ¿ya? Eso es la propiedad. Pero yo puedo separar cada uno de esos derechos y entregarlo a otro. Pero si lo entrego a otro, ese otro no se convierte en propietario, se convierte en solamente un usuario, porque tiene un derecho de uso, se convierte en un usufructuario porque tiene el derecho uso y goce, ¿verdad? Se convierte en un arrendatario si yo solamente le doy, ¿verdad?, por contrato un derecho. Entonces, se puede ir separando, disgregando los distintos derechos que forman la propiedad. Lo mismo la soberanía. Entonces, para mí, o sea, a mí me interesa mucho que ustedes tengan clarito soberanía por un lado, como algo distinto de jurisdicción por el otro. La jurisdicción son los derechos, pero individualmente considerados. Entonces, en las 188 millas tenemos jurisdicción, pero no somos los propietarios, no somos los soberanos. Entonces convivimos con derechos de otros. En esas 188 millas, por ejemplo, hay libre navegación. No solo paso inocente, libre navegación. Los submarinos chinos no nos tienen que pedir permiso para circular por esas 188 millas. Tampoco los aviones, ¿ya? Los aviones de cualquier nacionalidad pueden sobrevolar esas 188 millas sin ningún problema. Están fuera del espacio aéreo chileno. ¿Ok? Bien. Ahora, hay una materia en derecho internacional, es decir, porque el derecho internacional se pregunta, ¿verdad?, hasta dónde los estados pueden ejercer su poder, qué poderes tienen, etc. Entonces la pregunta es, ¿hasta dónde los estados pueden ejercer sus poderes de regulación? A eso me refiero por, en primer lugar, poder legislativo. ¿Sobre qué territorios puede legislar un estado? ¿Sobre qué territorios puede un estado ejercer el poder de administración? Administrarlos, pedir permiso, o sea, que la gente tenga que pedir permisos para hacer determinadas cosas. Y tercero, ¿sobre qué territorios pueden los estados ejercer o permitir su poder jurisdiccional o judicial? Bien, si hablamos de soberanía completa,
La respuesta es fácil. El Estado tiene derecho, la prerrogativa de ejercer su poder legislativo, administrativo, jurisdiccional, en todo el territorio que le pertenece en soberanía. Así es que Chile puede legislar para todo su territorio terrestre, para todo su territorio insular, para sus 200 millas, para sus aguas interiores, todos esos fiordos que están allá en el sur, en la región de Magallanes. ¿Ya? En el CEN, ya. Puede legislar, puede administrar, puede ejercer su poder jurisdiccional. Porque eso es consustancial a la soberanía. Pero como nosotros hicimos esta distinción entre soberanía y jurisdicción, la pregunta, y esto es lo interesante que vamos a ver ahora, es, ¿podría un Estado ejercer alguno de estos poderes, legislativo, administrativo, jurisdiccional, en algunos territorios que están fuera de su soberanía territorial? ¿Puede Chile legislar para regular ciertos hechos o para intentar regular sobre personas que están fuera de su soberanía territorial? ¿Puede Chile intentar legislar para cada uno de nosotros, aun cuando estemos en Estados Unidos, en Argentina, en Holanda? Yo tengo entendido que se puede, pero solo con derechos de familia, por ejemplo, derechos de padres e hijos. Veremos, veremos. Eso es lo que vamos a ver ahora en esta parte del curso. ¿Podría el Código Penal chileno establecer un delito? ¿Es delito, qué sé yo, es delito el homicidio cometido por chilenos en cualquier parte del mundo donde lo realicen? ¿Y podrán conocer los tribunales chilenos de ese delito sin perjuicio del lugar donde se haya cometido? O sea, podría cometerse en el extranjero. ¿Ya? Esas son el tipo de preguntas. Es decir, ¿se podría ejercer este concepto de jurisdicción del Estado más allá de su territorio? Bueno, la propia existencia de la zona económica exclusiva nos da una cierta respuesta. Efectivamente, Chile ahí ejerce jurisdicción, este derecho de regular la explotación de recursos naturales más allá de las 12 millas. Es Chile el que otorga o no otorga licencias de pesca. ¿Ya? Chile dice, mire, se puede pescar en las 200 millas por buques que tengan estas y estos requisitos, tienen que venir a pedirme un permiso aquí a la Subsecretaría de Pesca, yo les voy a dar una licencia de pesca, una concesión para pescar, tienen que cumplir además las vedas, no pueden andar capturando todos los peces que hay allí, sino que hay momentos en que no se puede pescar merluza, porque pobrecita, para que se pueda reproducir, o hay veda de loco, así que no pueden sacar al loco, no pueden hacer esto ya. O también licencias para explotar otro tipo de recursos, ¿verdad? Así es que ahí hay un claro ejemplo de ejercicio de jurisdicción más allá de nuestro territorio, en las 200 millas, en las 188 millas más allá de las 12, ¿verdad? Donde no somos soberanos completamente, sino que tenemos derechos de soberanía. Bueno, vamos a ver que este tema además tiene una historia, la pregunta de hasta dónde un Estado, hasta dónde un poder puede ejercer su poder es desde siempre, ¿ya? Entonces, vamos a ver que los Estados suelen moverse un poquito más allá de las puertas de su soberanía. Y imagínense ustedes, los Estados más fuertes, las grandes potencias, son súper extraterritoriales. Quieren controlarlo todo, porque tienen el poder para hacerlo. En cambio, los estados más pequeños
a veces ni siquiera tienen el interés de hacerlo porque escasamente tienen los recursos para ejercer su poder dentro de su territorio. ¿Ya? O sea, imagínense un país bien precario, donde sus tribunales casi no tienen capacidad de juzgar los delitos que ocurren dentro de su territorio. ¿Ya? ¿Ustedes creen que ese país va a tener la intención de además juzgar hechos que ocurren fuera de su territorio si ni siquiera tiene posibilidad de ejercer la jurisdicción dentro de su territorio? En cambio, países como Estados Unidos, porque es el país más extraterritorial del mundo, Estados Unidos, control freak, quiere controlarlo todo, ¿ya? Entonces, le gustaría, ¿verdad?, poder ejercer su jurisdicción en un montón de otras partes del mundo. Bien, para ordenar este tema, yo les he subido una lectura. Es un artículo de Rosalind Higgins. Rosalind Higgins no es cualquier persona. Es, de nuevo, una rockstar del derecho internacional. ¿Ya? Yo siempre les subo artículos de puros rockstar. ¿Ya? Entonces, Rosalind Higgins fue jueza de la Corte Internacional de Justicia. La primera mujer jueza en la Corte, de nacionalidad británica, profesora del London School of Economics, y una gran internacionalista. Y ella tiene este articulito que yo le subí, que está traducido, que versa sobre el ejercicio de la jurisdicción extraterritorial. ¿Ya? Ahí ustedes, ¿qué van a ver? Van a ver que los estados, que en el fondo hay distintas situaciones en que los estados quieren juzgar hechos que ocurren más allá de su territorio. Y trata de ordenarlo en los distintos fundamentos que invocan los propios estados para ejercer esa jurisdicción fuera de su soberanía territorial. ¿Ya? Y vamos a ver dentro de esos principios el principio de la nacionalidad, de la persona que realiza los actos, a veces también el principio de la nacionalidad, pero al revés, es que el Estado me quiere proteger, ¿ya? Otras veces los efectos económicos de un cierto hecho, otras veces la seguridad nacional del Estado, y otras veces la conciencia internacional de que hay hechos que no deben ocurrir y deben ser sancionados, como son los crímenes contra la humanidad. Léanlo y lo vamos a discutir el próximo lunes, ¿ya? Porque el viernes tenemos la prueba. Montserrat, última pregunta. No, es que no era una pregunta. Quería como extender invitación porque hoy día empieza el segundo Congreso de Derecho Internacional Estudiantil. ¿Verdad? ¿Y tú sí, eres organizadora? Entonces, soy de la comisión de difusión. Muy bien, Entonces, muy bien. supongo que aquí a más de alguno le va a interesar. Hoy día hay una conferencia magistral sobre los 75 años de la Organización de las Naciones Unidas. Va una jueza que era del Tribunal Internacional de Derecho del Mar y que creo que es profesora también de la facultad. Y hay paneles de todo tipo, o sea, como de distintas áreas del derecho internacional, van a ser varios días, y como yo sé que varios deben estar estudiando hoy día y esta semana quizás no van a poder ir, pero sigue la próxima y la semana que sigue también, son como varias jornadas. Así que Oye, eso, si quieren link o algo me pueden hablar, también hay un Instagram, cualquier cosa, háblenme nomás. Eso. Oye, excelente iniciativa, Montserrat, así que los insto a que todos vayan y ojalá escuchen hoy día la conferencia magistral de la profesora María Teresa Infante, profesora de nuestra facultad, formadora de muchos de los actuales profesores que tienen ustedes en el departamento. ¿Ya? Así es que ya, pues vayan y comentamos también eso el día lunes, ¿ya? De cómo ha estado el seminario. Bien, que tengan un muy buen estudio. ¿Ok? Y un bonito resto de la semana. Nos vemos Gracias, virtualmente profesora. el viernes con la prueba. Chao. Buen día, Que estén chao, muy chao. bien. Chao, profe. Adiós. Chao, profe, muchas Gracias. gracias. Profe, que esté bien. Gracias.